Segmento del programa de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Víctor Ramos. Él es pediatra. Doctor Ramos, bienvenido a Tu Salud Informa. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. A usted por compartir estos minutos con nosotros. Bueno, doctor, recientemente sabemos que el Departamento de Salud emitió unas llamadas guías para seguir protocolos o recomendaciones específicas para el levantamiento, digamos, de las cuarentenas. Y es que esto es un tema, me parece muy importante y que quizás previamente había confusión, incluso cuando se debería o no hacer una prueba PCR o molecular a una persona. Así que me encantaría, doctor, que comenzáramos nuestra conversación explicándonos de qué se trata estas guías, de dónde vienen, cómo se formulan estas guías. Pues el CDC sacó unas guías la semana pasada. Usualmente las guías del CDC suelen ser largas y complicadas, así que trataron de sacar una guía bastante sencilla para establecer cuánto tiempo tiene que estar un caso positivo en aislamiento, cómo es que hay que hacer el rastreo de contactos, a quién hay que hacerle la prueba o no de esos contactos, y en 3 páginas resumieron básicamente todo lo que se debe saber para hacerlo más sencillo tanto para la comunidad como para la clase médica. Pero por ejemplo, sabemos que además de los médicos hay patronos que tienen que establecer cuánto tiempo van a sacar a sus empleados, ese tipo de cosas, y por eso la guía tenía que ser friendly no solo para nosotros los que tenemos más conocimiento de medicina, sino también para las personas que no tienen conocimiento de medicina, por ejemplo, los dueños de negocio, para saber qué van a hacer con un empleado y cómo van a rastrear los contactos, aunque se supone que ahora todo empleado positivo, por la última orden ejecutiva, se notifique al Departamento de Salud de ese empleado positivo. Pues básicamente el CDC establece dos criterios: los pacientes que están asintomáticos o leves, o los pacientes severos que requieren hospitalización y a veces más allá ventilador y otras cosas. Así que antes... No, que le iba a decir justamente, me parece excelente que se haya generado esta guía. Me encantaría que esta guía, entiendo yo que debe difundirse para la población general, y precisamente la intención de estos minutos conversando con usted es poder llevar una información clara sobre algunos aspectos. Me gustaría que comenzáramos pensando en el paciente asintomático o con síntomas leves. De las guías se distribuyeron a los médicos y también a unos foros de empresarios, así que yo espero que lleguen. Pues básicamente establece, usualmente siempre hemos ido de la cuarentena 14 días. Eso es lo que usualmente hemos ido. El CDC dice ahora, si usted después de 10 días no tiene ningún síntoma, y ningún síntoma es ningún síntoma. No es que, bueno, tengo catarrito, no tiene, se curó, no tiene nada, puede salir de la cuarentena a los 10 días. Si usted es un paciente severo, estuvo hospitalizado, que hubo que darle tratamiento, que tuvo otro soporte de oxígeno, pues tiene que estar 20 días en aislamiento. 20 días después que mejora, y entonces ver ahí aplica a los hospitalizados y a los inmunocomprometidos. Por ejemplo, un paciente de diálisis, un paciente de cáncer, pues también, aunque sea leve, cualifica como para efectos de la cuarentena, es como si fuera severo, por el riesgo que tiene. Perdón, doctor, una pregunta. Estamos hablando de un paciente que estuvo hospitalizado, obviamente tenía síntomas más severos. Obviamente debe tener una prueba PCR que se ha ya diagnosticado con COVID. Y estamos hablando de 20 días luego que sale del hospital de alta. Sí, okay. Tiene que estar 20 días sin síntomas para abandonar la cuarentena. Puede ser entre los que estuvo en el hospital ya sin síntomas y los que están en la casa, pero tiene que completar 20 días de aislamiento. No necesariamente tiene PCR positivo. Hay pacientes que tienen todos los síntomas de COVID y están hasta intubados y el PCR está negativo y lo que está positivo es la serológica. Así que lo importante es el criterio de hospitalización o pacientes severos con condiciones severas como diálisis, cáncer, ese tipo de cosas. Okay. En caso con síntomas
leves, ese grupo de pacientes no necesariamente tuvo un PCR positivo, no le hicieron el PCR. No, no, aquí estamos hablando de gente que tiene prueba positiva. Ok. Está PCR o serológica, estás positivo, pero estás asintomático o leve. ¿Hay alguna observación en la guía de personas que han tenido síntomas pero no se han hecho el PCR y dijeron, bueno, me quedo en casa, tuve un poco de catarro, tuve esto, hay duda? Pues no, tiene, la guía es para pacientes que están positivos, porque el que tiene síntomas puede tener COVID, pero puede tener influenza, puede tener micoplasma, puede tener catarro común. O sea que hay que definir qué es lo que tiene el paciente. Muy bien. Así que 10 días, si tiene 20 días, ¿qué es los síntomas de día? Tiene que tener 10 días y 24 horas sin fiebre. O sea, tienes que no tener fiebre, o sea, estar todo bien. Un médico tiene que certificarle esto al epidemiólogo, ¿verdad? Usualmente los que hacen el rastreo de los contactos y de los pacientes es el epidemiólogo y el grupo de epidemiología. El médico le tiene que certificar que el paciente está bien, no es que yo decido que está bien y sigo por ahí. El médico certifica que está bien y sale de su aislamiento. Si es severo, pues son 20 días como hablamos, y el médico también se lo certifica al médico. Si usted tiene un caso probable que tiene IgM positivo o IgM-IgE, hay que hacer la prueba molecular, ¿verdad? Si tiene negativa la prueba molecular, de todas maneras hay que evaluar síntomas. Gente que puede tener PCR negativo y tener COVID. Hemos tenido pacientes con PCR negativo que se han muerto de COVID. Así que hay que evaluar eso. Y de nuevo, si es leve, son 10 días. Y entonces no tiene síntomas y se va. Entonces la cuarentena de los contactos. Los contactos tienen que estar 14 días desde que se expusieron. ¿Por qué no los 10 días? Porque los 10 días son para los que tienen prueba positiva. Pero aquí cuando hablamos 14 días desde que tuviste contacto. Yo salí positivo hoy y le digo a mi hermano que me vio hace 4 días que yo salí positivo. Pues la cuarentena de mi hermano empieza hoy, pero dura 10 días porque ya el contacto fue hace 4. Claro. Así, al sumar los 14, por eso es que son más de los 10, porque el 10 ya sabemos que está positivo y es desde que está positivo. Aquí es desde que tuvo el contacto con el paciente positivo, son estos 14 días. Se recomienda para hacerse la prueba molecular que pasa un tiempo en lo que el paciente desarrolla los síntomas, y obviamente hay que ir monitoreando los síntomas a ver si requiere entonces hacerle alguna prueba, ¿verdad? Si es asintomático no hay que hacerle prueba, pero hay que hacer la cuarentena. Si empieza a tener fiebre, dificultad respiratoria, todo o cualquier otra síntoma relacionado, no sentir gusto, olfato, que es bastante común, entonces hay que hacerle la prueba. Doctor, nos quedan solamente 40 segundos. Es una pena que el tiempo se haya ido tan rápido. Solamente quería preguntar, ¿la guía alguna recomendación específica de cuándo hacer el PCR? Usualmente 5 días después del contacto. 5 días después del contacto. A todo el mundo. No, si le vas a hacer la prueba al paciente que tuvo contacto con un paciente positivo, 5 días después que tuvo el contacto. Ok. Doctor Víctor Ramos, pediatra, encantado de haberlo tenido en el programa. Muy agradecido. Siempre, Dani. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias.